me venía mucho obediencia, aprender a obedecer. Puedes tener fruto, puedes aún ser maduro, pero no obedecer. Hay gente muy madura que conoce las Escrituras, que sabe lo que se debe hacer, pero de repente toma una decisión de no obedecer la palabra. Entonces necesitamos obediencia. Veía yo en la semana también una prédica de un pastor que daba el testimonio de un hombre que era un teólogo, que sabía, era un hombre maduro, era un hombre que había enseñado a mucha gente, era un hombre reconocido en la iglesia, pero de repente él se involucra en una relación sentimental con alguien que no es su esposa, ¿sí? Y entonces él ora y dice, pues es que yo creo que Dios está de acuerdo. Entonces toda su madurez, todo se perdió y él dejó de obedecer. Sí, tenía mucho fruto, tenía la madurez porque él había enseñado, porque era un maestro de la palabra, pero en el momento que entró la tentación lo venció, dejó de obedecer. Entonces es importante, amado, obedecer. Veía también, quiero hacer esto como una introducción, le decía a mi esposa, le platicaba con mi esposa, un video que vi en el Facebook, y hay una frase ahí, pero no recuerdo exactamente las palabras, pero esta es la idea. Hay un río que se ve que está entre montañas y entre piedras y que ya tiene su cauce. Y dice ahí, este río ha abierto cauce en lo duro, en lo difícil. ¿Cómo? Con constancia, con permanencia. Ese río ha pasado ahí por mucho tiempo, ese río ha permanecido golpeando esa roca, abriendo brecha, abriendo cauce por su constancia. Y a veces, amado, como cristianos necesitamos obediencia para abrir cauce. Ese río ya no lo puede desviar nada. A lo mejor el ser humano lo quiere desviar, pero la naturaleza cuando llueva va a volver a abrir por donde mismo, porque ya está el cauce. El mundo, ¿sí? El pecado, el diablo, amado, no quiere que tú y yo hagamos cauce. No quiere que nosotros tengamos bien marcado por dónde vamos a transitar. Quiere desviarnos continuamente para que no hagamos cauce, para que no sigamos lo que ya está marcado en una obediencia a Dios. Y fácil nos quiere desviar, como a este hombre, ¿verdad? Una tentación le hizo desviarse y salirse del cauce. Entonces entendemos que su cauce no estaba tan bien marcado, aunque aparentemente era un maestro. Y tenemos que trabajar en esto, amado, sin madurar, sin dar fruto, pero tenemos que aprender a obedecer. ¿Por qué no dices conmigo? Tengo que aprender a obedecer. A obedecer a Dios. Y esto no quiere decir manipular, ¿verdad? No te queremos manipular con la palabra ni nada. Queremos que conozcas la palabra, que tu relación con Dios se afiance para que tú puedas obedecer a Dios. Él envió a alguien que nos guía. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque enviaré otro consolador. Él les guiará, ¿sí?, a la verdad. Entonces hay alguien que te va a llevar y te va a conducir y te va a fortalecer para que tú vayas haciendo un cauce por donde andar, por donde vaya tu vida y hagas, amado, un camino continuo, profundo, que nada te pueda mover de ahí. ¿Ok? Entonces tengo que aprender. Quiero que me acompañes ahí a Hebreos 5. Yo creo que la base principal para lograr este primer paso en la fe, pues es eso, la obediencia. Si yo quiero madurar, si yo quiero dar fruto, tengo que ser obediente a lo que Dios habla. Hebreos 5, y vamos al verso 8 y leemos hasta el 9. Pero antes quiero hacer una oración. Ayúdanos, Dios, como cada vez, Señor, que compartimos la palabra, pedimos tu ayuda, pedimos que se caigan escamas, que se caigan velos, que se caigan vendas mágicas, que se caigan, amados, sombras de tiniebla, de oscuridad, que no nos dejan ver, amado, y recibir completo tu mensaje, que entre más de tu palabra, que entre más de tu verdad, que entre más de tu luz, que se disipen más tinieblas, que se desarraiguen más raíces engañosas, que se rompan, amado, más cadenas, Padre, más lazos, y que cada vez podamos
recibir más de ti, comprender más de ti, amado, brillar más con tu luz, ser más transformados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver, aprendiendo a obedecer. Esto es una enseñanza que está en la Biblia por todos lados y tenemos el mayor ejemplo a Jesús. Hebreos 5 del 8 al 9 dice así, dice, y aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Wow, dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Si a veces nosotros analizamos desde el punto de vista que Jesús es Dios y lo es, ¿cómo pudiéramos entonces entender esto? Recuerda que Jesús dejó su poder, no su deidad, Él siguió siendo Dios, pero se hizo hombre, se hizo carne y tuvo que enfrentar este mundo en la carne. Entonces, Él tuvo que aprender a través del sufrimiento lo que es la obediencia. No fue fácil obedecer al Padre, no fue fácil para Él. En una ocasión dijo, Señor, pasa de mí esta copa. No quisiera yo tener que llevar esto, quisiera no obedecerte, pero Él aprendió la obediencia. Jesús mismo aprendió a obedecer. Amado, ¿cuánto más tú y yo, que somos tan débiles en la carne? Jesús ya sabía que había eternidad, Jesús ya sabía que Él era hijo de Dios, que Él era Dios. Jesús ya sabía, amado, que el enemigo pues al final no podía vencerlo, que Él tenía a quien asirse, a su Padre. Aunque se había desprendido de su poder, Él sabía que había una fuente de poder en su Padre. ¿Cuánto más tú y yo, cuánto más la iglesia tenemos que aprender obediencia? Aunque era hijo, tú y yo somos hijos. Pero Él era hijo, eso no bastaba, tenía que aprender obediencia. Es que yo soy cristiano, sí, pero ¿eres un cristiano obediente? Es que yo soy hijo de Dios, sí. Antier, falleció un primo segundo mío y fuimos al sepelio y estuvimos con una prima también un poquito alejada. Y ella nos preguntó, ¿ustedes son evangélicos o bautistas? Le digo, no, somos cristianos evangélicos. Dice, yo tengo amigas. Dice, yo tengo muchas amigas. Le digo, bueno, mucha gente dice eso, ¿verdad? Yo tengo amigos cristianos. ¿Y eso qué? Dice, pero yo soy la consentida de Dios, algo así, ¿verdad? Dios me ama tanto. Le digo, sí. Y eso lo he oído de varias personas. Hay una persona que decía, Dios hasta cambia los semáforos. Cuando yo voy a pasar, me los pone en verde. Le digo, wow, qué bien, ¿no? Le digo, a mí me ha pasado por desiertos para aprender obediencia. Y me recordé yo de esto, amado. Aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Mucha gente cree que pues, son los consentidos de Dios. Sí, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que aprender. Jesús mismo siendo hijo no dijo, pues es que Dios me pone aquí los caballos, me pone todo. No, Jesús tuvo que aprender obediencia y tuvo que sufrir y tuvo que padecer. ¿Por qué? Porque Él quería lograr un fruto y el fruto, amado, tiene un costo. Verso 8 dice, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. 9, y habiendo sido perfeccionado. En la carne Jesús no era perfecto, ¿sí? En su deidad Él era perfecto, pero dejó de alguna manera su poder. Él seguía siendo Dios, pero en la carne Él no era perfecto. Él tenía que pelear una batalla. Dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Jesús. Quiero que entiendas, amado, esa dualidad, que Él se tuvo que hacer carne como tú y como yo. Que Él tuvo que dejar a un lado su poder. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. O sea, ahí vino a producir algo que de otra manera no lo había podido producir, no nada más por ser hijo, sino tenía que ser perfeccionado. Mucha gente dice, es que yo soy cristiano, ya la hice con Dios. Sí, Él nos ama, Él nos da salvación, pero hay mucho más que hacer. Veía en el internet también ahí pues una reflexión hablando del ladrón que muere a un lado de Jesús
y como criticando un poquito a la enseñanza de la iglesia, diciendo, pues él no ocupó ni ser bautizado, no ocupó ni siquiera ser de ninguna denominación, ni tener ningún pastor, ni nada, solo se acercó a Jesús, ¿sí? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre. Y eso es cierto, ¿verdad? Lo aceptó. Pero yo creo, amado, en mi corazón, porque hace una reflexión ahí. Entonces, pues, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Yo creo que ese hombre, amado, siendo salvo, tiene un pesar. ¿Por qué no conocí yo antes para servir en la iglesia, para ayudar a levantar la iglesia, para compartir a otros? Se perdió todo eso, amado. No te conformes con reflexiones tan sencillas, tan básicas. No te pierdas la oportunidad de ser cristiano y de edificar su iglesia. Que Él te diga un día, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿A en qué lo va a poner? Si no fue fiel en nada, le dio salvación, está en el cielo, pero no fue fiel en nada. Simplemente al final le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Mucha gente se conforma con eso. Yo no. Yo sé que el pago a lo mejor en alguna área es el mismo, porque Jesús enseñó la parábola de los trabajadores de la viña, unos que tenían mucho tiempo trabajando desde temprano, otros que vinieron después y unos que llegaron al final y les pagó lo mismo. Pero también la Biblia habla de coronas, también la Biblia habla de reinar con Él. Entonces, algo hay mucho más allá. Y te vuelvo a decir, no te conformes, ¿sí?, con algunas soluciones muy sencillas. Hay mucho más. De verdad creo que este hombre ha de haber dicho, Señor, me arrepiento tanto de no haber entendido, de no haber comprendido, de no haber servido, de andar detrás de ti, de haber recibido palos por ti. No recibió nada. Era un malo, era alguien que vivió a su manera, pero al final se arrepintió. Espero no hacer muy largo esto y no confundirte. Pero Jesús mismo tuvo que padecer, amado, que no podía desde allá decir, ahí hay salvación, el enemigo está derrotado. No, sí. Entonces, esta es la solución de Dios. Tuvo que ser perfeccionado, tuvo que sufrir. A través del sufrimiento tuvo que aprender obediencia para dejarnos a nosotros un ejemplo y para ser nuestro libertador, ¿sí? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Él obedeció al Padre, Él sufrió en obediencia para enseñarnos a nosotros obediencia. Entonces no te arriesgues a decir, no, yo el día que ya me esté muriendo le digo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Sí, a lo mejor Jesús hizo una excepción ahí, porque vio un corazón sincero, pero ¿qué tal si tú y yo llegamos ahí y nuestro corazón no está tan sincero, creyendo que ya la hicimos nada más por eso? Mucha gente cree eso. Entonces, amado, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que tomarlo a Él como el ejemplo máximo de obediencia. Podemos ser hijos de Dios, podemos ser llamados cristianos, pero muchas veces hay áreas en nosotros en las cuales no hemos sido tratados, no porque Dios se olvidó de tratar esa área, no, sino porque tú no has dejado que Dios trate esa área. Porque Dios nos va girando como al pollo en el rostizador, ¿verdad? Y a veces una parte queda dura, pero pues si ya dio varias vueltas, pues ahí no queremos ser tratados. Y a veces vamos cambiando en una cosita, en otra. Pero déjate tratar, deja que Dios trate el orgullo, no sé, la autosuficiencia, no sé, tantas cosas que Dios quiere tratar. Entonces no es porque Él se haya olvidado, sino porque nosotros no le hemos permitido. Y en este caso, cuando Dios tiene que tratar con pruebas, nos trae al fuego, ¿verdad? ¿Y todo esto para qué? Para traer como fruto en ti la obediencia. A veces va a depender de qué tan pronto nos cae el 20 de obedecer.
Si no, la prueba se va a alargar. Mucha gente reprueba la asignatura. Yo tuve un compañero en el tecnológico que le decían que era un dinosaurio, porque ya no me recuerdo cómo le decían. Cuando yo entré al TEC, ahí estaba él, ya era viejo, decían, no, este ya tiene varios. Pues yo me salí y él siguió ahí en el mismo nivel, jugaba fútbol americano, yo creo que por eso lo soportaban ahí, porque lo sacudían y lo aventaban y él seguía jugando fútbol americano en el equipo. Pero era un fósil estudiantil, ¿sí? No aprendió. Entonces tenemos que aprender, amados, si no, pues vamos a estar en la iglesia de viejitos y a lo mejor como ese hombre, pues nos lleva el Señor allá, pero no aprendimos nada. ¿En qué nos va a poner Dios allá si no aprendimos ni siquiera la obediencia? No aprendimos nada. Entonces Jesús fue perfeccionado en la obediencia para ser autor de eterna salvación a los que aprendan como Él y le obedezcan. Amado, tú y yo tenemos que aprender. Esa es nuestra asignatura, esa es nuestra tarea. Aprende más y más de Jesús. No solo aprender el Evangelio, esa historia ya me la sé. Sí, fulano hace esto y aquello, ya lo sé. Desde la escuela dominical me lo enseñaron. Pero obedeces la palabra. ¿Te motiva la palabra a tomar tus decisiones de la manera correcta? Esa es obediencia. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el verso 10. 15:10 de San Juan dice, si guardares mis mandamientos, está hablando Jesús, yo quiero que obedezcas mi palabra, yo quiero que obedezcas lo que yo he hablado, no solo que lo conozcas, no solo que lo prediques y lo hables. Mucha gente predica la palabra o predicamos la palabra, pero ¿qué tanto obedecemos la palabra? ¿Sí? O por lo menos estamos en ese camino de aprender a obedecer la palabra, ¿verdad? Pero hay gente que no. Yo me sé la Biblia al derecho y al revés. El diablo sabe la Biblia al derecho y al revés y él no ha aprendido la obediencia. Es un experto en teología, pero no obedece la palabra. Y dice Jesús, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es, amado, a lo que Jesús le llama amor. Obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. Eso es amor. Hay, por ejemplo, ahorita corrientes de supuesto cristianismo. Hace poco veía un video de un pastor homosexual que defiende su iglesia. Tiene una iglesia en la Ciudad de México para homosexuales y él dice, es que Dios es amor. Entonces, ¿cómo puedes tú prohibirme que yo ame a otra persona si hay un amor sincero en mí por esta persona? Nos amamos. ¿Y qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice aquí la Biblia? Es que son conceptos diferentes de amor. Lo que él piensa que es amor no lo es para Dios. Dice aquí, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero no está guardando los mandamientos de Dios, está guardando sus mandamientos de Él. Ese no es el amor que Dios dice. Entonces está confundido en una idea de amor. Este no es el amor de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, no en tu amor, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo estoy guardando los mandamientos de mi Padre. Y hay varios mandamientos que hablan de pecado. Entonces, si yo de verdad creo en el amor, primero tengo que aprender qué es amor. Guardar sus mandamientos, andar de acuerdo a su palabra, seguirlo a Él. Para permanecer en el amor de Dios se requiere obediencia. Muchos confunden lo que es amor para Dios en lo que es amor para ellos. Entonces, amado, yo tengo que obedecer, yo tengo que ver qué dice la palabra. Y si no, pues puedo hacer yo mi teología y puedo hacer yo mi religión y puedo vivir a mi manera, como aquella canción, ¿sí? Tal vez gané, tal vez perdí, ahora sé que fui feliz a mi manera. No a la manera de Dios. ¿Pero a dónde vas a ir a tu manera?
No hay un cielo que tú puedas hacer, no hay una eternidad que tú puedas crear, eso solo lo puede crear Dios. Entonces, amado, para llegar ahí es a la manera de Dios, no a nuestra manera humana. Pero, amado, Jesús quiere enseñarnos, a eso vino, Él vino a enseñarnos, Él vino a que tú aprendas, a que tú, amado, consideres, que tú veas una realidad diferente a lo que el mundo considera. Ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 14, vamos hasta el verso 31, dice: pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, ¿qué dice Jesús? Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué hacía Jesús? Lo que el Padre le mandó, no lo que él creía. Él pudo haber dicho, bueno, yo también soy Dios. No, porque caería en el ámbito de Satanás, de Lucero, que dijo, yo voy a subir allá, a lo alto. Pero ¿quién te mandó que subieras a lo alto? Es que yo brillo con mi luz, pero ¿quién te dio esa luz? Entonces no obedeció al Padre, pero Jesús sí. Jesús está ahí obedeciendo al Padre. Y Él mismo, amado, dice, pero para que el mundo conozca que amo al Padre, que yo amo a Dios, aunque Él es Dios, pero aquí estaba en la carne, y como el Padre me mandó, así hago. Yo hago lo que el Padre me mandó. Y como cristianos, amado, tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda. A veces no nos gustarán algunas cosas que dicen aquí, pero no las podemos cambiar, ¿sí? Y algunas no las vamos a entender bien, pero tenemos al Espíritu Santo. Pero es que no las entiendo, no tienes una buena relación con el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, Él te va a guiar a la verdad. Entonces, cuando tú tengas un conflicto de algo que no comprendes, trata de estudiar, hay mucha información, pero sobre todo, ora al Espíritu Santo y con esa misma información Él te va a guiar a encontrar una respuesta correcta a ese dilema, a ese signo de interrogación que tú tienes en cuanto a las Escrituras. Hay alguien que nos guía a la verdad, el Espíritu Santo. Sí, Él nos va a guiar a la verdad. Entonces acércate, amado, a una relación profunda con Jesús, con el Espíritu Santo. Acércate al amor del Padre y ese amor va a echar fuera todo temor y tú vas a poder aprender y vas a poder decir lo que dijo Jesús, lo que dice el Señor. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y tú vas a empezar a hacer lo que dice el Padre, lo que dice Jesús. De eso se trata el cristianismo, ¿sí? De aprender a obedecer. Necesitamos obediencia para poder madurar, necesitamos madurez para poder fructificar. Quiero obedecer, quiero aprender a obedecer. Y sé que no es fácil, amado. Nosotros no somos Jesús, ¿verdad? Nosotros a veces pues vivimos en un mundo muy difícil ahora, con tantas tentaciones, con tantos medios de comunicación que a veces nos desvían, pero tenemos que aprender a pararnos firmes, amado, y hacer, como te decía, un canal por donde yo tenga que andar, donde nada me pueda desviar. Y tú puedes decir, como dice la palabra, así hago. Como dice la palabra, lucho por hacerlo. Así hago, dijo Jesús, para que el mundo vea que yo amo al Padre, así hago. El Padre enseñó a Jesús la obediencia. Nosotros debemos de aprender de Jesús para enseñar ¿a quién? A nuestros hijos. Que podamos marcar también el canal de nuestros hijos. ¿Sí? Que podamos nosotros guiar a nuestros hijos, dirigir a nuestros hijos. Que tu canal, que tu carril, que, amado, ese cauce que tú estás haciendo en tu fe, sea el cauce por donde van a ir tus hijos, y sea tan profundo que ellos no tengan que salirse de ahí, que ellos decidan creer. Muchas veces nuestros hijos, aunque estamos en Cristo, se salen del cauce, porque el cauce, amado, está derrumbado, no está profundo, está muy superficial, y ellos fácil se salen. Veía unas estadísticas de muchos niños que
de pequeños han estado en la iglesia, han estado activos en la iglesia, ¿sí? Como mis nietos hoy, ¿verdad? Y han cantado y han estado en alabanza y ayudando en ministerios. Llegan a la adolescencia en el tiempo actual, no quieren más iglesia. ¿Por qué? Algo estamos haciendo mal. Tenemos que cuidar, tenemos que marcar bien, amado, la senda. Ellos tienen que ver que nosotros estamos obedeciendo a Dios para que ellos aprendan a obedecernos a nosotros y aprendan a obedecer a Dios. Entonces tenemos mucho trabajo. Tenemos que dejar una herencia, tenemos que dejar una enseñanza, tenemos que marcar un camino para que ellos vengan detrás de nosotros. Qué tremendo cuando tú no marcas nada, los hijos se van para donde creen, para donde quieren, para donde les da la gana. Entonces sí tenemos mucho trabajo. Y quiero llevarte una historia, pues que es conocida, pero quiero recordarla, siempre es bueno recordar. Jeremías 35. Es una historia fascinante, ¿verdad? La Biblia es fascinante. Y dice, es un poquito largo, pero lo vamos a leer todo, del 1 al 19. Dice, está el profeta Jeremías en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde el pueblo de Israel se estaba apartando de Dios, donde el pueblo de Israel estaba olvidando las enseñanzas y estaban yéndose detrás de otros dioses. Venían reyes que, amado, pues les enseñaban cosas equivocadas, pero, amado, ahí estaban los profetas diciéndoles, recuerden la senda antigua, recordándoles la palabra, hablándoles del amor de Dios, hablándoles que el amor de Dios es obedecer su palabra, y ahí está, y seguimos en eso, ¿verdad? Como cuchillito de palo. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas. Sí, ve a la casa de los recabitas. Los recabitas era un grupo que estaba dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Y le dice, ve a la casa de este grupo de personas de los recabitas. Y dice, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Wow. Dios diciéndole al profeta Jeremías, al ver la situación de todo el pueblo de Israel, a ver, este pueblo no está buscando, este pueblo se está apartando. ¿Qué podemos hacer, Jeremías? Y Dios dice, ¿sabes qué? Vete a la casa de los recabitas. Yo creo que Jeremías sabía quién era, ¿no? Era como una comunidad, me imagino yo, como un pequeño grupo aparte que vivían afuera de Jerusalén. Ve y busca a los recabitas. Estaban en el corazón de Dios porque Él los recordaba. Ve, amado, y habla con los recabitas, habla con ellos y luego tráetelos e introdúcelos en la casa de Jehová, en el templo. Mételos al templo. El templo era toda una estructura, recuerda, era un gran templo donde los fariseos, los saduceos, donde se hacían sacrificios, donde el pueblo iba a adorar. En ese tiempo se habían apartado mucho, a veces metían hasta idolatría al templo. Y Dios le dice al profeta, tráete a los recabitas aquí, introdúcelos, mételos al templo. Ahí estaban pues toda la plana principal, ¿verdad? De fariseos, de saduceos, de gente religiosa, con todos sus trajes y todo su gobierno. Y el profeta viene y trae a los recabitas. Yo creo que fue algo impactante para los que estaban en el templo. ¿Y estos qué? Ahí entran los recabitas. Introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Yo me imagino que desde el momento que entra Jeremías con estos, aparte que él era un profeta, Jeremías no creas que era muy bien visto. ¿Por qué? Porque les decía sus verdades. Y luego trae un grupo como que estaba muy apartado. ¿Y estos quiénes son? Vienen con este cuate que es pues un líder que siempre nos va en contra, este Jeremías. Imagínate el cuadro, ¿sí? Es como si vamos aquí con el gobernador o un grupo de gente inconforme, ¿no? Y sabe que tú siempre has sido opositor y ahora estos ya vienen aquí, ¿no?
Así va Jeremías con los recabitas, los mete a una de las salas, ahí a la sala principal de la casa de gobierno, que en ese tiempo pues se gobernaban ellos, ¿verdad? Y dales a beber vino, siéntales, hazles una como convivio ahí y ponles vino. Ponles unas copas de vino, ponles cosas ahí para que tomen. Dice, tomé entonces a Jaazanías, dice aquí Jeremías, fui por ellos, tomé a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de otro Jeremías, hijo de Basinías, unos nombres un poquito difíciles, ¿verdad? A sus hermanos, fue por ellos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Trajo un grupo grande Jeremías ahí al templo, delante de todos los principales del templo, ¿verdad? Dice, y los llevé a la casa de Jehová, los llevé al templo, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios, el cual estaba junto al aposento de los jefes. O sea, lo llevó con un aliado, Jeremías, alguien que pues no estaba tan alejado, pero ahí estaban todos los jefes. Aquí lo dice, con el hombre de Dios, el cual estaba junto al aposento de los jefes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. O sea, había muchos testigos. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Wow. Ahorita con este plan Michoacán hay muchas reuniones donde han estado invitando a la iglesia cristiana, y está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciéndose un plan para atacar pues el problema de la violencia por varias áreas. Y ¿te imaginas que nos inviten a nosotros a una reunión importante donde están pues mucha gente importante, de repente digan, a ver, pues siéntense, les vamos a dar un refrigerio y nos ponen vino ahí? Más de algunos dirían, no, pues es que son importantes, hay que tomarnos una, aunque sea una copita para no desairarlos, ¿verdad? Tal vez. Entonces, Dios quería probar algo y Dios quería demostrar a todos estos jefes algo. Dice, les puso tazas, les puso copas de oro llenas de vino. Era algo como muy solemne, como muy importante, como muy impactante, porque estos recabitas, quiero que sepas que eran como una tribu que vivía nómada. Una parte de la enseñanza de ellos era no vivir en casas, vivir en tiendas. Ellos vivían en el campo, eran nómadas, y llegan al templo con gente muy encumbrada y les sirven en un salón muy elegante y les ponen tazas de vino. Pues pareciera ser irreverente rechazar esto. ¿Sí? Bebed vino, les dice Jeremías, pero ellos se levantaron, dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, era su ancestro. Este Recab había vivido 200 años atrás, amado. Nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Esta era una enseñanza que ellos traían de muchas generaciones atrás, cuando su padre amado, este hombre, Jonadab, les enseñó a sus bisabuelos, tatarabuelos, desde niños, no van a beber vino. Yo no quiero que beban vino. Y si tú ves la historia, este Jonadab fue un hombre guerrero que peleó con Jehú, cuando fue Jehú levantado rey en contra del rey Acab, en contra de Jezabel, y Jehú destruye tanto al rey de Israel como al rey de Judá, que había los dos reinos y los dos estaban alejados de Dios. Y Jonadab fue alguien que apoyó a Jehú y peleó en contra de toda esa idolatría que existía, de todo ese culto idolátrico. Y desde ahí él se levantó, desde ahí Jehú vio en él que era un hombre de confianza y le dice, ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? Y él dice, yo voy contigo. Y desde ahí viene su enseñanza. ¿Y por qué Jehú lo buscó a él? Porque sabía que Jonadab era un hombre íntegro. Y un hombre íntegro, ¿qué enseña? Obediencia, integridad.
Entonces ahí está, no beberéis jamás vino, nos dijo nuestro padre Jonadab, vosotros ni vuestros hijos. Y habían ido enseñando eso, habían ido haciendo, amado, un cauce para toda su familia, para toda su generación, costumbres arraigadas, creencias profundas, basadas en la enseñanza de sus ancestros y en la enseñanza de Dios, porque Dios los tenía en cuenta, aunque era un pueblo sencillo, humilde, que vivía fuera, que, amado, les sorprendió, creo yo, a los que estaban en el templo, porque no eran muy conocidos, era un pueblo nómada que andaba aquí y allá, pero para Dios no eran desconocidos. Cuando tú obedeces la palabra, aunque no seas un gran pastor, un gran predicador, amado, para Dios no eres desconocido. Dios sabe de tu fe, Dios sabe de tu fidelidad, Dios sabe de tu pasión, Dios sabe de tu obediencia a lo que dice la palabra. Y aunque la apliques en cosas muy sencillas, ellos no participaban en política, no participaban en religión, pero Dios los tenía en cuenta para darles un ejemplo a todos esos fariseos hipócritas. ¿Qué dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. Pues trajo a los recabitas para decirles, mira, te voy a dar una lección. Entonces dice, no beberéis jamás vino. Esto nos enseñó nuestro Padre a nosotros y a nuestros hijos. Y luego les dijo, no edificaréis casa, era parte de lo que les enseñó, y no sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Su padre ancestral les enseñó a ser un pueblo humilde. No estaban buscando riquezas, no estaban buscando ser figura, ellos estaban buscando obedecer a Dios y vivir una vida sencilla, humilde. Disfrutaban el campo. Yo hubiera querido ser un recabita, amado. Me encanta vivir en el campo. Y a veces pues no se puede, ¿verdad? He vivido en el campo. Dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas, no en algunas, hemos obedecido a nuestro ancestro en todas las cosas que nos mandó. No beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. El asunto aquí no era el vino, amado. El asunto aquí es la obediencia. ¿Sí te das cuenta? Dios no está tratando el asunto del vino, porque aún en el culto sacerdotal pues se tomaba vino, ¿verdad? Pero el asunto no es el vino, yo no quiero tomarlo por ese lado, no vamos a tomar, no, es la obediencia. Dios está dando un ejemplo de obediencia. Dice, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Esta es una ordenanza. ¿Te das cuenta? No la tomaron nada más ellos, la enseñaron a sus hijos. Dice, y no edificar casas para nuestra habitación, ni tener viña, ni heredad, ni sementera. Esto no era para todos, ellos tomaron esta obediencia. No, Dios nunca ordenó que nadie hiciera casa, pero ellos eran gente de convicción. ¿En qué estás tú convencido, amado, en las cosas de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quisieras enseñar a tus hijos de las cosas de Dios? Dice, y habitamos, sigue diciendo este hombre, pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab 200 años atrás. Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, de ahí se movieron ellos, venid, ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los sirios, y en Jerusalén nos quedamos. Ellos habían dejado de andar nómadas y ahora estaban allí viviendo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había habido peligro, pero su estilo de vida era muy sencillo, eran como alguien apartado, que no influía mucho, digamos, en las cosas de la sociedad, pero sí en las cosas espirituales. Era un grupo amado por Dios.
Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías después de todo esto, diciendo, Dios le dijo a Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, cuando ya después de que pasó toda esta representación, no se me distraigan, déjenos allá, ya está el Espíritu Santo con ellos. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Fíjate lo que dice Dios, ¿no van a aprender a obedecer mis palabras? ¡Wow! ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandato de su padre. Les está poniendo un ejemplo, a ver, a todo el pueblo de Israel. Este hombre hace 200 años les enseñó a no beber vino y han obedecido. Wow. Dice, en cambio yo, dice Dios, yo os he hablado desde el principio y sin cesar, y no me habéis escuchado. Y el asunto no es el vino, ¿verdad? Es la obediencia, porque Dios no les dijo eso, les dio otras ordenanzas. Dice, no me han escuchado. Envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde el principio y sin cesar. A ellos solo les habló Jonadab, al pueblo de Israel les envió sus profetas, hombres buenos, hombres sufridos, hombres que les hablaban la palabra. Envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde el principio y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses extraños para servirlos, y viviereis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinaste vuestro oído ni me escuchasteis. No me han oído, dice el Señor. No me han hecho caso. Por generaciones, dice, he mandado mis profetas. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, yo traeré, aquí vienen las consecuencias, yo traeré sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no escucharon, les llamé y no han respondido. Dijo pues Jeremías a la familia de los recabitas. Primero le dice al pueblo de Israel, no han escuchado, ustedes no han querido oír. Miren el ejemplo de los recabitas que oyeron a Jonadab, pero miren cómo, ¿sí? Ellos obedecieron a un hombre y ustedes no me obedecen a mí, que soy Dios, que he mandado todo un equipo de profetas. Dijo pues Jeremías a la familia de los recabitas, a los que sí obedecieron, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaron todos sus mandamientos e hicieron conforme a todas las cosas que él os mandó. Por eso no faltará de Jonadab, de estos recabitas, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Fíjate cómo hay consecuencias para los que no obedecieron, pero bendición para los que eran obedientes por naturaleza, por enseñanza. Siempre va a estar uno de los recabitas delante de mí. No entiendo muy bien aquí si decía que iba a levantar a alguien que siempre estuviera, o Dios iba a estar a veces con uno, con otro, con otro, con otro. Siempre había, amado, una dirección de Dios con los recabitas. Siempre había una realidad de Dios. Dios estaba presente con los recabitas. ¿Por qué? Por su obediencia. Para Dios no pasó desapercibido ese pueblo tan humilde, ese pueblo, amado, tan sencillo, pero tan obediente. Y dijo, wow, esto merece un premio. Siempre va a haber de ustedes alguien delante de mí, en sus generaciones. Siempre van a ser un pueblo que lo voy a tener en cuenta.
¿De dónde son? Son recabitas, hay protección. ¿De dónde? ¿A dónde van? Van para allá. Ábreles puertas, alíñales cosas, dales gracia y favor a todo lo que los recabitas tienen que hacer. ¿Por qué? Porque son obedientes. Porque se nos cierran a veces las puertas. Porque a veces, amado, vemos fracaso tras fracaso. Porque no somos obedientes. Porque nos ha distraído el mundo. Porque nos ha alejado el mundo de la verdad de Dios, de la obediencia a Dios, de su palabra. Entonces yo quiero que te lleves este mensaje, amado. Llévate este mensaje, los recabitas, un pueblo sencillo, y tú y yo podemos ser como ellos. Se necesita obediencia, ¿sí? Obediencia para edificar la iglesia del Señor. Estos profetas, amado, hablando y no eran oídos. Tú y yo tenemos que oír. Ellos fueron llamados a obedecer a su padre, que era un hombre, pero nosotros, amado, como cristianos somos llamados a obedecer a Dios. Sí. Entonces vamos a hacer carriles, vamos a hacer canales para nuestros hijos que obedezcan a Dios, amado. Que tus generaciones vengan delante de ti. Que tus hijos estén aquí en la alabanza. Que tus nietos estén aquí en la alabanza. Que no se alejen, que sea tan profundo el carril que hacemos para ellos. Y a veces le hemos regado, pero vamos de nuevo, ¿sí? Vamos a reforzar las fuerzas. Y los hijos ya se nos salieron del huacal, bueno, vamos a meter a los nietos, ¿sí? Vamos, Charlie, para adelante. Quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 1. Tengo que aprender a obedecer porque tengo que enseñar a obedecer a los que vienen detrás. Romanos 1, del 1 al 6. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hay un llamado para ti. Dice, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto es un canal que Dios ha querido hacer y llama a Pablo, dice, yo te llamé para que andes aquí en esta enseñanza. Las Escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Dice, por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado. Él es nuestro ejemplo, amado, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Este es el llamado, ¿sí? A conducir a las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Empieza con tu familia, empieza con tus hijos, condúcelos a la obediencia de la fe por amor de su nombre, por el nombre de Jesús. Dice, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es tu llamado, fuiste llamado a ser de Jesucristo, fuiste llamado a obedecer la palabra de Dios, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de ti vienen tus hijos, vienen tus nietos. Este es el llamado de Dios a vivir en obediencia y en santidad. La obediencia es eso, santidad, a ser la verdadera iglesia de Jesucristo, a ser un verdadero cristiano obediente, temeroso de Dios, conocedor de la palabra. Entonces, ¿cómo voy a obedecer algo que no conozco? Mucha gente transgrede las leyes y va y alega en el gobierno, pero ni siquiera ha visto lo que dice la ley. Es como cuando alguien de tránsito te quiere infraccionar y si no sabes la ley, te dora la píldora. Es que cometiste una infracción, pero yo he visto unos que saben la ley y dicen, no, es que el capítulo, versículo, tanto, dice ahí la ley de tránsito y el otro se la sabe y dice, no, dice esto y esto y ya se queda callado y mejor se va. Entonces así, amado, tú y yo tenemos que conocer la palabra para obedecer la palabra. Tienes que obedecer. Este es un llamado para ti, este es un llamado para tus hijos. Hay mucho en juego, amado. Dios mira tu obediencia. Casi vamos a terminar. Primera de Pedro. Yo quiero aprender a obedecer. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1,
Vamos a leer del 13 al 15. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo tengo que dedicarme a esto, no solo oírlo, amado, tengo que hacer algo. Pedro les dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, o sea, concéntrate, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice, como hijos obedientes. ¿Qué quiere Dios? Hijos obedientes. ¿Qué eran los recabitas? Hijos obedientes. Ahí empieza nuestra madurez y ahí empieza, amado, nuestra forma de fructificar, obedeciendo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, amado, voy a ser obediente en toda mi manera de vivir. Y la voy a regar, sí, pero tengo la capacidad de recapacitar y de aprender. ¿Aprendemos de qué? De nuestros errores. Pero qué tremendo cuando erramos y no queremos aprender. Así soy y así me moriré. Así nací y así estaré. Nunca, amado, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, ni aquí ni en la eternidad. Sí. Si nos formamos a ser lo que somos. Hay un llamado a vivir nuestros ojos, nuestro corazón, a cuidar hasta lo que hablamos, porque vamos a ser juzgados por las palabras ociosas que hablemos. Entonces tenemos que tener cuidado. Los recabitas, amado, un pueblo sencillo que conquistó el corazón de Dios, discretos, viviendo de una manera diferente, y Dios decidió honrarlos. Fidelidad y obediencia cuando Israel se alejaba cada vez más de Dios. Que nosotros como cristianos, como iglesia, podamos mostrar esto, fidelidad y obediencia, cuando vemos que el mundo se aleja cada vez más de Dios. Cuando ves, amado, gente cercana que se aleja de Dios, tú mantén tu enseñanza, tú mantén tu casa, que podamos decir, como dijo Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero mira, todos se van detrás de otros dioses. Mi casa y yo seguiremos al Señor. Vamos a permanecer, vamos a estar allí. Jonadab, hijo de Recab, un hombre que peleó, un hombre que se levantó, un hombre que luchó, amado, contra un tiempo difícil, la cultura donde se decía que Dios estaba muerto, donde tuvo que venir Elías a derrotar a todos los sacerdotes, y hubo una muerte, mucha muerte. Si tú lees esa parte y en Segunda de Reyes 10, por ahí está todo esto, vas a ver cuánta muerte hubo, cómo tuvieron que correr cabezas, cortar cabezas, correr sangre para, amado, volver a marcar la senda de la verdad de Dios. Dios tuvo que levantar a través de Elías a Eliseo, y Eliseo tuvo que levantar a Jehú, tuvo que levantar a gente para romper el engaño y la mentira. Era una guerra cruenta, amado. Nosotros no hemos llegado a eso, a tener que marcar la verdad. No, es con tu fe, es como los recabitas, amado, con decisiones que hacemos. Le tocó mucho más difícil a su padre ancestral que a ellos. Ellos solo guardaron lo que su padre tuvo que enfrentar. Nosotros guardamos lo que Jesús tuvo que enfrentar. Tienes que obedecer la palabra. 200 años antes. Quiero terminar. Vamos allá a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Ahí voy a terminar. Yo quiero obedecer a Dios, amado. Yo quiero obedecer cada vez más. Yo quiero entender un poco más de obedecer a Dios de verdad. No quiero solo oír. Yo quiero, como dice Santiago, ser hacedor de la enseñanza de Dios. Filipenses 2, del 5 al 12 leemos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amado,
¿Qué has padecido? ¿Qué problemas se te han venido tan difíciles? Que no sea en vano, que no padezcas en vano, que pasaste por un desierto, que pasaste por una pérdida, que pasaste por un fracaso y no aprendiste y estás listo para el siguiente fracaso, para la siguiente pérdida. Y que tal vez vengan, pero ya aprendí. Qué tremendo pasar por una situación tan complicada y la apechugamos toda y viene la otra y la volvemos a apechugar. No aprendimos nada de eso. Ni siquiera sabemos cómo vamos a soportarlo. Pero cuando tú aprendes, aunque venga otra, tú ya sabes cómo salir. Dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él aprendió. Él no dijo, es que yo soy el hijito de Dios. A mí Dios me va a poner semáforo verde en todo. No, Él aprendió. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, tenemos que aprender. En la mañana mi esposa llegó bien elegante, bien pintada, bien arreglada. Se quitó sus zapatos, se subió el pantalón y se puso a lavar el patio que estaba lleno de polvo. Sí, y yo la veía desde acá y dije, wow, esa es mi mujer. Sí. Amado, tenemos que reflejar a Jesús. Más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué hicieron los recabitas? Obedecieron. ¿Qué hizo Dios? Los sacó del anonimato y se los presentó a los fariseos, a la gente que estaba en el templo. Le dijo, miren, ellos son ejemplo. Que tú puedas ser ejemplo, amado. Que tú puedas ser cambiado, transformado, tocado en tu corazón. Dice, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jonadab como los recabitas. Nosotros tenemos un nombre superior. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es tu llamado, ese es mi llamado, ese es el llamado de la iglesia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, entonces tenemos que cambiar. Les sigo un poco porque vale la pena. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Jonadab no trabajó en vano. Los recabitas estaban obedeciendo su enseñanza. Amado, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Dirá, no trabajé en vano. Siguieron mi enseñanza, hicieron carriles profundos, hicieron veredas profundas, y ahí viene mi pueblo, ahí vienen mis santos, y detrás de ellos vienen sus generaciones, viene su legado. Tú puedes hacer la diferencia, amado. Si empiezas ahora como Jonadab, si tomas el ejemplo del Señor Jesucristo, que decidió obedecer al Padre y decidió obedecer la palabra y decidió caminar, transitar por lo que estaba escrito, por las profecías, cumplir las profecías. Dios tiene algo para ti, para tus generaciones. Que alguien recuerde cuando tú ya no estés.
mi abuela, mi bisabuela, y que los que oyen dicen, wow, cómo me hubiera gustado conocerle. Estos recabitas decían, yo creo, ¿cómo sería Jonadab? ¿Cómo sería aquellos tiempos cuando él tuvo que pelear junto con Jehú para derrotar a Acab, uno de los peores reyes, y a Jezabel, esa bruja miserable, que estuvieron a punto de destruir a todo la fe en Jehová de los ejércitos? Tuvo que levantarse Dios mismo a través de Elías y a través de algunos para volver a retomar la fe en su nombre. Qué importante es, amado, tu vida. Qué importante eres tú. Qué importante es tu obediencia. Qué importante es decir, yo soy uno que va a obedecer la palabra, que va a comprometerse, que va a ser compromiso, que va a ser ejemplo. ¿Por qué no cierras tus ojos?